Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Sean bienvenidos amigos de Logic a esta última sesión del día. Muy contentos por estar cerrando con un gran tema y también con un ponente que nosotros queremos mucho, alguien que ya es de casa. Bienvenido, Daniel, ¿cómo Muy bien, estás? muchas gracias, Ricardo. Con mucho gusto de estar aquí contigo y con todos los demás que se están conectando. Estimado, cuando de pronto escuchamos hablar que la IA va a llevarse trabajos, pero va a traer algunos nuevos, de pronto como que no suena mucho a nada. Pero bueno, esta es una forma incipiente de ver cómo de pronto van creándose nuevas funciones, van creándose nuevas percepciones y nuevos trabajos. Y vamos a hablar hoy del oficial de cumplimiento de la IA, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo esto puede representar una oportunidad para algunos de nosotros que nos queramos adentrar más en este mundo o que de pronto veamos que hay una oportunidad en ese sentido? Entonces, tú ya eres un oficial de cumplimiento, por lo que creo que era lo ideal invitar a uno que nos cuente qué se siente ser oficial de cumplimiento. Y bueno, evidentemente eres un gran profesional, amante de la propiedad intelectual, después datos personales, temas de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con tecnología. Siempre has estado en la punta de lanza y en un gran despacho. Me consta, te conozco desde hace muchísimo tiempo. Entonces, encantado de tenerte hoy aquí, mi querido Daniel. Muchas gracias. Para mí siempre es un honor poder compartir con ustedes. Creo que es una de las labores pues, más bonitas y más importantes que deberíamos de tener todos los que nos dedicamos a esto. El compartir un mucho o un poco, dependiendo de lo que pueda cada quien, del conocimiento que generamos para regresar un poco a la comunidad. Para mí siempre ha sido muy importante y siempre va a ser un placer poder compartir quizás unos minutos, a veces un poco más, contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Oficial de cumplimiento, ¿a qué le picaste? ¿Qué te salió? ¿En qué red social te salió? ¿Cómo fue ese proceso para decir, hoy voy a... Y fíjate que es bien interesante porque fue algo muy orgánico. Eh, yo por el trabajo que tengo, soy socio de tecnologías de la información, nosotros le llamamos IP Tech, es una mezcla de propiedad intelectual con tecnología de la información y privacidad. Y pues me toca ver por ende, pues muchos asuntos que tienen que ver con inteligencia artificial. Últimamente muchísimo más común que hace a lo mejor 2 años, ¿no? Se ha popularizado. Pero este mismo estar viendo asuntos, al principio era muy complejo, porque muchas veces no entendía qué era, cómo funcionaba, cómo se comía, cómo se resolvía, cómo se regulaba. Y entonces por ahí me puse siempre a estar muy atento, a ver qué oportunidades podía encontrar que me pudieran dar más información o más soporte para poder dar un mejor servicio a mis clientes. Entonces siempre estuve muy al pendiente de ver qué nuevas formas de información, de temas escolares, o, o ya fuera en México o en el extranjero, podía encontrar como para poder enriquecer ese conocimiento que yo sentía que necesitaba. Y un día, viendo publicidad de la Asociación Mexicana de Internet, me di cuenta que tenían este entrenamiento de oficiales de cumplimiento en IA. Y a la hora que vi el temario, era justo lo que yo estaba buscando, ¿no? Era un poco de introducción. De otra manera me iban a ser muy difíciles de conseguir. Entonces, fue algo, pues no quisiera decir casual, porque sí estaba buscando algo de entrenamiento,
pero sí, me llamó mucho la atención que aparte de tener pues ahora sí que estos conocimientos que se iban a transmitir por medio del curso, iba a resultar en una acreditación de NICE que justificaba ese estudio que ibas a hacer. Eso me convenció, dije, de aquí soy, vamos por ser el primer abogado en México certificado como oficial de cumplimiento y quedé vendido desde ese momento, ¿no? Felicidades. Siempre que escuchamos oficial de cumplimiento, generalmente está ligado a temas fiscales o financieros, ¿no? O lavado de dinero, al menos mi mente se vaya, ¿no? No sé si todos, pero al menos yo personalmente sí. Y al final del día, ¿qué significa ser oficial de cumplimiento? Es decir, ¿qué importancia tiene, cómo esto dentro de él? No sé si es el compliance, si es la estrategia, si es, o sea... ¿Qué es ser oficial de cumplimiento en términos de IA? Claro, yo creo que es correcto, ¿no? Y pues a lo mejor es lo más cercano que tenemos, por lo menos en México, el lavado de dinero, ¿no? Oficial de cumplimiento, lavado de dinero es lo primero que nos viene a la mente, porque es una obligación, del oficial de cumplimiento, pues estar atento al tema lavado de dinero. Ahora, creo que el, el, el propósito de tener un oficial de cumplimiento es muy amplio. Y realmente, pues es una posición de, no de decir sí o no, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, pues será él el que tiene que decir si implemento o no implemento una inteligencia artificial. Pues a lo mejor la decisión no cae en el oficial, ¿no? Tendrá que caer en un departamento específico que decida utilizarlo o no. Pero lo que sí cae en un oficial de cumplimiento, y no nada más en el de la IA, prácticamente en cualquier posición de oficial de cumplimiento, es el valorar riesgos y el garantizar el cumplimiento con la legislación. Y entonces, aquí nos ponemos en una situación medio, pues, particular para México, porque si bien no tenemos quizás una ley que diga se exige tener un oficial de cumplimiento para la implementación de inteligencia artificial, no tenemos ni siquiera una ley de inteligencia artificial todavía, por ahí va la Ciudad de México ya, eh, por el fast track a ver si sale para este año, pero todavía no lo tenemos. Entonces, podríamos pensar que no existe esta necesidad de tener un oficial de cumplimiento. Sin embargo, tenemos muchas otras legislaciones que podrían implicar derechos y obligaciones, y entonces tenemos esta figura del oficial de cumplimiento que puede estar viendo, ojo de águila desde arriba, cómo el cumplimiento de todas estas leyes se va dando al implementar la inteligencia artificial. Sobre todo porque si vemos, y lo hemos platicado a lo largo de esta semana en varias de las charlas que se han dado como parte de este espectacular evento que organizas, la implementación de inteligencia artificial en una empresa siempre va a ser transversal. Es decir, se va a aplicar prácticamente en cualquier y todos de los departamentos que componen en la empresa. Y entonces es muy fácil perder esa noción de alinear esta implementación con el resto de la empresa. Justo esa es la posición importante en cuanto al cumplimiento regulatorio del oficial de cumplimiento, porque ve ojo de águila desde arriba cómo se van implementando todas estas herramientas de inteligencia artificial y cómo se alinean todas estas con el objeto, misión, visión de la empresa, pero también cómo se tendría que hacer para que esto no tenga un impacto en un incumplimiento de una obligación legal, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar hablando que está padrísimo que el departamento de atención al cliente pueda tener un ahorro porque ahora en vez de necesitar a 40 personas en un call center, pues necesita de un chatbot, ¿no? Y entonces va a dejar o va a desplazar esos trabajos que hoy en día se tienen. Pues está padrísimo y a lo mejor al de finanzas dice, adelante, ¿no? Pero hay que pensar en qué implica eso desde una perspectiva de derecho laboral, los tienes que indemnizar, no los tienes que indemnizar, una perspectiva ética, está bien o no que desplacemos esos puestos de trabajo. Y entonces
cuando tú no lo ves así desde arriba, como una persona dedicada a estar viendo cómo se implementa, pues puedes perder muy fácil de vista estos temas, ¿no? Si lo ves estrictamente financiero, pues te puede parecer muy bien. Si lo ves estrictamente legal, pues a lo mejor no le ves riesgo, le dices, no, pues mientras, cuando los indemnices a todos los que despidas, pues está bien, ¿no? Pero no hay alguien que esté coordinando cómo se va complementando esta implementación con otros temas, ¿no? Entonces, ese precisamente es una de las ventajas o de lo que te da el tener a un oficial de cumplimiento en IA, desde la perspectiva de cumplimiento legal. Les decía, también puedes tener esta ventaja de que puedes tener un enfoque ético o puedes tener también a lo mejor un enfoque de riesgos que muchas veces si vas con el legal y le dices puedo o no puedo, pues te dice si es legal, pero a lo mejor hay ahí un tema de riesgos que hay que valorar y entonces eso lo tendría que hacer. Rara vez lo hace el abogado, ¿no? Para nosotros como que hay consecuencias legales y muchas veces nos cuesta trabajo como abogados pensar en ponerle un número, ponerle una valoración de riesgo a cierta situación. Y entonces el oficial de cumplimiento en inteligencia artificial muchas veces viene a cubrir esta parte, que no podría ser el financiero, que no podría ser el CISO, que no podría ser el abogado, sino que necesitas a alguien que tenga otro tipo de habilidades como para poder navegar esta parte. Voy a retomar la analogía o el símil del oficial de cumplimiento general, que conocemos como de cajón, que es financiero, o de PLD. Generalmente lo escuchamos para Sofomes, bancos, instituciones de crédito, no sé, algunas que tengan que ver con operaciones que puedan llegar a ser delicadas. Y nos hace sentido porque, ok, no, cabe bien. Sin embargo, cuando pensamos en IA, por lo mismo que es transversal y que prácticamente todas las empresas podrían ser de IA, o sea, la IA puede estar implementada en todos lados. Entonces, en ese sentido, ¿a partir de qué punto o qué se requiere? O sea, y voy a dar un pasito para atrás. Hemos empezado a ver, así como hay CEO, COO, CFO, CTO, los C-levels, estos chief o estos directores de área o de generales, ya empezamos a ver CAIO, que es Chief AI Officer, que en este caso es el director general de inteligencia artificial de ya sea una startup o una empresa, ¿no? No tienes que ser 100% tecnológico para que ya empiece a haber gente o directores de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta sería, ¿qué empresas deberían de considerar también en su equipo o incorporar un oficial de cumplimiento para que, o sea, a partir de qué empresa o quiénes son los que pueden tener este beneficio? Creo que lo acabas de describir perfectamente. No es algo restrictivo para las grandes empresas o para las empresas internacionales o para las empresas tecnológicas. Creo que, pues toda vez que la IA no es restrictiva para estas empresas solamente, pues toda aquella empresa que utilice IA, en teoría, podría beneficiarse de tener un oficial de cumplimiento. Obviamente, en la medida en la que uses más, pues se vuelve más importante. Ahora, empresas muy grandes que pudieran no ser tecnológicas, seguramente tienen obtienen algún beneficio del uso de ella, ¿no? Te voy a platicar, no sé, poner un ejemplo de una fábrica de zapatos. Algo muy tradicional, muy mecánico, que quizás no tenga robots, no tenga, es cero tecnológico, ¿no? Se dedica a una persona, pone los clavos. Seguramente incluso ese tipo de empresas se benefician de alguna manera de la aplicación de IA. Y al tú tener esta aplicación de manera aislada en pequeñas células dentro de la empresa, se empiezan a convertir en riesgos o en focos de riesgo, porque te aseguro que la persona que está haciendo la publicidad de los zapatos utilizando inteligencia artificial
vamos a decir que está haciendo imágenes en DALL-E de la modelo utilizando los zapatos que tienen ellos en su empresa, no está pensando seguramente en los riesgos que puede tener de propiedad intelectual o de a lo mejor publicidad engañosa o algunos otros temas. Y entonces para ellos es muy sencillo decir, pues qué fácil, la inteligencia artificial está aquí para hacernos la vida más sencilla y entonces pues yo me voy a beneficiar de eso sin tener esta orientación de ver cómo eso le impacta realmente al resto de al resto de las áreas o al resto de la empresa. Por eso, aunque sea una empresa que no necesariamente es tecnológica o que no necesariamente es muy grande, se puede beneficiar de tener un oficial de cumplimiento en IA, porque esta persona les va a ayudar a coordinar esos esfuerzos y a ver que estos sean armónicos y que no crean un riesgo desproporcionado para la empresa, ¿no? Ahora, Eh, la pregunta sería, ¿quiénes deberían? ¿No? Porque una cosa es, sí, ahora queda claro que cualquiera que esté usando IA de alguna forma podrían tenerlo, pero ¿quiénes tú consideras que no es algo optativo? Si estás usando IA de forma masiva, tendrías que. todas aquellas empresas que creen IA o que utilicen grandes cantidades de datos para entrenar modelos, todos ellos deberían de estar viendo como ya ahorita en su lista de pendientes, después de esta plática, el contratar a una persona como oficial de cumplimiento en IA para ver que la creación de su modelo desde entrada ya cumpla con todos aquellos requisitos que hemos platicado a lo largo de esta semana que deben de tener, ¿no? Transparencia, la no discriminación, toda esta parte de cómo tendría que ser, el elemento ideal para decirte que sí cumple o no cumple sería este oficial de cumplimiento en IA. Entonces, todas aquellas empresas que sí están desarrollando IA, lo tendrían que tener sí o sí. Empresas altamente reguladas, como el sector financiero, y tú lo mencionabas, sector financiero, sector salud, pues seguramente también deberían de estar viendo ya esto como una oportunidad inmediata. Claro, sí, definitivamente. A ver, creo que por un lado los que son objetivamente necesarios son los que se dedican a esto, que la verdad es que son, yo no, o sea, no, en México no tenemos muchas empresas de tecnología del nivel de las que están produciendo LLMs, o sea, realmente hasta el momento yo no conozco ninguna, si tú sabes de alguna, por favor dime. Pero en ese sentido no creo que estemos ahí. Sin embargo, hay muchas empresas o muchas startups que están empezando a hacerlo de forma intensiva y evidentemente hemos hablado toda la semana de los sesgos, de las alucinaciones, de discriminación. O sea, creo que en ese sentido, pues sí, tienes, o sea, creo que son los que más intensivamente lo requerirían. No sé si me pasa alguno en particular, tengo aquí mis notas, pero este, eh, Podríamos empezar, Ricardo, por el legal. Hay muchos despachos que están utilizando ya IA y espero que no, de manera indiscriminada y no sin antes haberlo revisado o con supervisión de una persona humana, pero la práctica legal lo usa prácticamente todos los días y habría que ver si están siendo asesorados por alguien que les diga hasta qué punto sí se puede, hasta qué punto no, cuándo crea un riesgo y cuándo no. Ese podría ser un buen comienzo. cuéntame algo, como oficial de cumplimiento, tu knowledge, tu conocimiento va muy orientado a lo que son las políticas de estas empresas, es decir, entender eh, con detalle la privacidad de los datos, el uso de los mismos, cuál es la consecuencia jurídica. Por ejemplo, yo sé que tú y has estado siempre muy vinculado a la API y actualmente pues todo lo que hagas con inteligencia artificial no es susceptible de registro hasta nuevo aviso. Todo eso también forma parte de tus obligaciones como oficial de cumplimientos, es decir, es comunicar a la empresa o a todos los miembros de la empresa lo que están haciendo y las implicaciones de esto. Claro, y creo que el punto más importante fue justo con lo que comenzaste. El oficial de cumplimiento tendría que conocer perfectamente cómo es la operación de la empresa, cómo se dan los flujos de información, cómo se dan las interacciones entre diferentes grupos o áreas dentro de la empresa,
qué tipo de políticas existen dentro de la empresa, si existe de entrada una política de uso responsable de la inteligencia artificial, todo este tipo de situaciones de conocimiento profundo de cómo funciona la empresa es algo que sí o sí tendría que caer dentro del área de expertise del oficial de cumplimiento en IA. Ahora, aparte del conocimiento de la empresa, pues tendría que tener también un conocimiento general, no solo de la regulación en el país, pero en general de la regulación de la IA en otras partes. Hoy en día, pues es prácticamente imposible que te cerraras a un mercado local exclusivamente y que no tuvieras nada de influencia del exterior, ¿no? Entonces, en esta interacción de datos fuera de nuestro país, en este flujo constante de innovación que sale de nuestro país o que viene de otro lugar, hacia nuestro país, pues tendrías que entender qué tipo de regulaciones, a lo mejor sin ser experto, pero qué tipo de regulaciones podrían crearte una obligación o un riesgo, ¿no? Correcto. Entonces va más allá, no nada más del conocimiento local, sino en general estar empapado de lo que hay fuera incluso del país de origen. Correcto. ¿Qué consecuencias negativas pueden surgir al no tener un oficial, sin caer a lo mejor en lo que puede ser trivial o a lo mejor lo obvio, porque pues evidentemente sabemos que van a salir poco a poco, se van a generar casos, ¿no? Que de pronto, pues no, si no tienes, o una de dos, si no estás completamente pendiente de todo lo que está sucediendo todos los días, porque todos los días está pasando algo nuevo, no te dedicas al tema, probablemente lo dejes pasar. Pero, ¿cuáles crees que sean en este momento que creo que van a venir de menos a más? Es decir, ahorita a lo mejor tú lo decías, no hay reglamento, no hay ley, no hay más allá de lo que ya existe en nuestras propias leyes, y consecuencias a lo mejor en un espacio gris que no sabemos, cómo vaya a quedar, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué otras consecuencias consideras negativas en este momento de ser una gran empresa o una empresa, que está usando ella de forma masiva, que estás tocando cientos o miles de personas y no tener una persona que cumpla esa función? Yo te diría que la más básica sería la falta de conocimiento respecto de los riesgos, lo cual te podría llevar a pérdidas económicas, ¿no? Eh, Independientemente de que no existan multas por no tener el oficial de cumplimiento o multas por implementar de una manera incorrecta la inteligencia artificial, pues el simple hecho de no poder valorar cuál es tu riesgo al utilizar una herramienta de inteligencia artificial ya es una pérdida económica, ¿no? Vamos a hablar de este chatbot que de repente otorgó un descuento, en contra incluso de las instrucciones expresas, y los tribunales obligaron a la empresa a reconocer el mismo, ¿no? El hecho de que tú no lo hayas podido prever, que tú no tengas previsto ese riesgo, pues implica una pérdida para la empresa, ¿no? El hecho de que existan sesgos y que tú no los hayas podido prever, pues puede representar una pérdida importante de, de, de tu, de tu reputación como empresa, de tu relación con tus clientes, y eso te podría llevar a pérdidas económicas inmediatas, ¿no? Menos ventas, cancelaciones de tu servicio, etcétera. Entonces, no necesariamente las consecuencias negativas son las multas o las penalidades o las consecuencias jurídicas, sino las pérdidas de negocio que se pueden derivar de un mal uso de una inteligencia artificial. Correcto. Eh, ¿qué calificaciones y habilidades son necesarias para desempeñar este cargo? Es decir, aprendiste a programar, ¿qué tienes que saber? Es decir, si yo soy abogado que quiero estar un poquito más adentro de esto, que me interesa el tema, ¿cuáles son estas calificaciones que debo de tener para poder ser oficial de cumplimiento? Pues las calificaciones principales son las mismas que podrías tener para cualquier oficial de cumplimiento, ¿no?
la empatía, el liderazgo, la capacidad de negociación, esta habilidad para conocer o este conocimiento de las regulaciones. No creo que se necesite un entrenamiento técnico específico. Sin embargo, pues sí sería importante que por lo menos pudieras entender lo que es de lo que es la tecnología y cómo funciona. Yo te comentaba hace rato que tenía mucho tiempo buscando y queriendo aprender más. Y en ese buscar, pues me he metido a cursos de programación y Python y todo. Y no es que hoy en día me pueda poner yo solito a desarrollar una aplicación, pero por lo menos entiendo lo que es un lenguaje, entiendo de una manera a lo mejor general cómo funciona la tecnología, desde qué es el Internet. Toda esta información creo que es necesaria. Sin embargo, no creo que necesites un perfil netamente técnico, porque muchas veces ese lo vas a tener dentro de la empresa. El CTO o el CISO seguramente tendrán un mejor conocimiento que tú de la tecnología y ellos serán los que analizan la tecnología como tal y tú valorarás el riesgo de implementarla, aunque no lo entiendas al 100. Normalmente tienes a una persona técnica que es quien está llevando el driver de la implementación de una IA y no necesariamente eres tú. Entonces, no creo que necesites un perfil técnico tan avanzado, pero pues sí, definitivamente, por lo menos uno no básico, pero intermedio sí sería muy conveniente. Correcto. Perfecto. Eh, ¿Has sabido que dentro de estas propuestas o estas iniciativas, ya sea a nivel México o global, este rol empieza a tener de pronto responsabilidades? De alguna forma, cuando estás como oficial de cumplimiento en PLD, pues llevas una responsabilidad. Es decir, de alguna forma, tú eres el responsable de revisar la tarea y eso conlleva como tal una carga, ¿no? En este momento, como lo platicamos, no hay una ley, y sin ley no hay sanción, pero tú contemplas que en el futuro podrá existir este rol como una necesidad y también el hecho de no cumplirlo de forma correcta, una sanción en ese sentido. Yo creo que si bien no tenemos una ley que expresamente requiera que tengas a un oficial de cumplimiento, de alguna manera sí tenemos obligaciones, distintas obligaciones en diferentes leyes y para diferentes industrias que te obligan a tener un conocimiento de la tecnología y cómo funciona, ¿no? Gestión de datos, flujos, protección de la seguridad de la información, ciberseguridad, y de alguna manera empiezas a tener obligaciones de gestión que necesariamente van a derivar en la necesidad de contratar a una persona que pueda verlo para ver que cumples o poder confirmar que cumples, ¿no? Entonces, a lo mejor no dice expresamente la ley, necesitas contratar a una persona dedicada exclusivamente como oficial de cumplimiento en IA, pero sí va a ser importante para efectos de poder cumplir con esta gestión de la implementación, tener una persona dedicada a eso. Eso yo creo que es lo que viene para México. Independientemente de eso, sí, por ejemplo, la orden ejecutiva C de Biden sí hablaba de un oficial de cumplimiento en IA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí hay ejemplos en donde ya se busca expresamente tener un rol parecido, pero de manera general, aun cuando las leyes no lo exijan, va a ser un papel muy importante para efecto de poder cumplir con otros requisitos que sí te van a pedir. Eh, Y bueno, creo que esto va vinculado, ¿no? Un poquito cómo justificar la necesidad de un oficial de cumplimiento. Creo que lo hemos platicado ya mucho. No quisiera redundar, a menos de que haya alguna otra cosa que no hayamos platicado hasta el momento de este tema en particular. No, yo creo que en la misma línea, pues, esta prevención de sanciones o multas, buscar también de alguna manera proteger la reputación de las empresas, gestionar los riesgos, buscar una mejora o una eficiencia operativa, verificar el cumplimiento de normas, tanto locales como internacionales,
fomentar esta uso responsable o ético de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Obviamente, no lo puedo dejar a un lado. La protección de datos personales seguramente tendrá que ir también ahí de la mano. Y pues estar siempre punta de lanza en todo, en toda la información y en todas las herramientas que se van creando para estar atando las necesidades de la empresa a las oportunidades que se van generando por el uso de inteligencia artificial. Entonces, también es esta parte de buscar eficiencias a través del uso de nuevas herramientas que utilicen inteligencia artificial. Entonces yo creo que con eso convences seguro al CEO, ¿no? Si le dices que vas a reducir costos y que te va a salir mejor y vas a ser más eficiente y vas a entregar todo más rápido, siempre son buenos elementos de venta para poder justificar este puesto. No, creo que en general es una posición que si bien es cierto, estamos en el primer round de lo que significa la IA, no quiere decir o sea, de pronto a lo mejor, eh, como lo platicamos, es poco a poco vamos a tener que generar políticas de gobernanza, vamos a empezar a tener leyes que van a empezar a aplicar y que en el momento que se apliquen es, oye, pues esto te cubre, o sea, eres obligado o no eres obligado a cumplir, si eres obligado, cómo puede ser ese compliance para cumplir, cómo vamos a estructurarlo de forma correcta y sin que en este momento pareciera como que una cuestión apremiante o obligatoria, porque al final del día parece que todavía no es, pero qué mejor que estar ya en esa posición. Seguramente las empresas, o sea, creo que la gran oportunidad aquí es, y no sé si lo veo diferente, o si lo ves diferente, por favor dime, pero creo que va a haber grandes empresas que van a decir, tenemos que contratar a alguien que nos ayude o nos guíe en ese sentido y ser oficial de cumplimiento en IA, sin lugar a dudas, te va a poner en una posición de ventaja respecto del resto de nosotros, porque al final del día estás calificado para eso, ¿no? Entonces creo que son de esas posiciones o de esos títulos nuevos que van a empezar a salir y que evidentemente la responsabilidad de estar a la vanguardia tecnológica y saber perfectamente todo esto y tener de frente los nuevos casos, van a ponerte en ventaja respecto del resto de quienes no tengan esta visibilidad. Entonces, súper interesante. La verdad, Daniel, muchas gracias por compartirnos esto. Eh, 100% de acuerdo, Richard. Y creo que por ahí me parece que fue justo la primer plática que tuvimos esta semana. Empezaba con una frase que decía algo así como que la IA no va a reemplazar a las personas, pero sí va a reemplazar a aquellas que no se adapten a la IA, una cosa así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy cierto. El oficial de cumplimiento en IA a lo mejor hoy en día no es la posición más apremiante dentro de una empresa, pero sí las personas que empiecen a pensar a futuro en este tema seguramente tendrán una ventaja competitiva respecto del resto. Lo Me- vivimos con la persona, con el encargado de protección de datos personales hace varios años, y creo que pues esto es un ejemplo más de que siempre hay que estar punta de lanza. Sí, definitivo. Creo que ahí está la oportunidad. Creo que es algo que vale la pena en este summit visibilizar. Seguramente para más de alguno puede llegar a ser, así como tú, estaba buscando qué nuevo estudiar o qué nuevo ser. Y creo que esto, sin lugar a dudas, te pone en la delantera de nosotros en el sentido de decir, el día de mañana que busquen a un oficial de cumplimiento en IA, en LinkedIn va a salir Daniel y nadie más, ¿no? Entonces creo que eso es bien interesante y felicidades por siempre estar un paso adelante. Muchas gracias. Y les dejo la recomendación, busquen a White Box Project. Ellos traen esta iniciativa del entrenamiento de oficiales de cumplimiento y también en conjunto con ICE que certifica el cumplimiento de este curso y lo deja ahí ya de manera pública. Muchísimas gracias, Daniel. Pues con esto concluimos este tercer día. Gracias a todos. Gracias, Daniel, por estar siempre aquí con Logic. Gracias a todos por conectarse y por su tiempo. Un gusto. Hasta luego.